Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Winston Churchill, de hecho, nunca dijo eso. No lo dijo. Por favor, ya no sigan repitiendo. Por otra parte, Sinclair Lewis sí dijo lo siguiente. En América, la lucha se hacía más nebulosa por el hecho de que los peores fascistas renegaban de la palabra fascismo y predicaban la esclavitud al capitalismo bajo el estilo de la Constitución y la tradicional libertad americana. ¿Cuántos asesinatos a manos de la ultraderecha han ocurrido en Estados Unidos desde 2001? Con datos de septiembre de 2020, más de 120 llevados a cabo por grupos extremistas de derecha, más otros 60 perpetrados por incels y misóginos. Más de 180 asesinatos en el siglo XXI, más de la mitad de los cuales han ocurrido desde 2015, año en el que se empieza a apreciar el ascenso de la ultraderecha en todo el mundo. ¿Cuántos actos clasificados como terrorismo han sido llevados a cabo por izquierdistas en los Estados Unidos del siglo XXI? Solamente uno. El asesinato de Aaron Danielson, miembro del grupo de ultraderecha Patriot Prayer, a manos de Michael Reinoehl, no sé cómo se pronuncia, un antifascista. Reinoehl le disparó a Danielson durante unos disturbios en el contexto de Black Lives Matter para evitar que el derechista acuchillara a otro manifestante. Y sin embargo, los medios de derecha quieren convencerte de que Antifa es la verdadera amenaza. El nombre de Antifa se popularizó a partir de los enfrentamientos entre manifestantes antifascistas y neonazis en el Rally Unite the Right de Charlottesville en 2017. Con Antifa, la derecha tenía un espantajo para aterrorizar a sus crédulos seguidores, decirles que el país, el mundo, se encontraba en peligro por culpa de esta organización terrorista. Antifa, nos dijeron, está atacando a cualquiera que no piense como ellos. Está detrás de los disturbios y los saqueos. Quieren derrocar gobiernos, quieren establecer una dictadura comunista, están financiados por George Soros, están reduciendo ciudades enteras a ruinas. Todas estas son mentiras, y son la clase de mentiras que la derecha siempre ha repetido para difamar a movimientos sociales de izquierda. En la descripción del video ofrezco varios enlaces para corroborarlo. Nadie tiene que simpatizar con Antifa ni aprobar sus métodos de acción directa, pero es importante separar los mitos de los hechos y opinar basándonos en la mejor información disponible, no en puros prejuicios y pánicos prefabricados. Primero, hay que aclarar que Antifa no es una organización. No existe una dirigencia ni un comité central, ni siquiera un plan de acción detallado o un ideario concreto en común. Antifa no tiene voceros ni publicaciones oficiales, ni siquiera hay cuentas en redes sociales que puedan ser verificadas, y muchas son falsas creadas a propósito para desprestigiar. Hay, cuando mucho, células antifascistas organizadas a nivel local. Existe cierta solidaridad internacional que se expresa a través del uso de símbolos, narrativas difundidas en redes sociales, inspiración mutua e información compartida, pero no hay, ni de lejos, una sola coordinación para todos los grupos. Independientemente de lo que uno pueda pensar sobre Antifa, definitivamente no es una organización terrorista. Primero, porque ni se trata de una organización, y segundo, porque no ha cometido ni un solo acto que pueda catalogarse como terrorismo. El investigador Mark Pitkabash, experto en temas de extremismo, reprueba las tácticas de Antifa, pero también explica lo siguiente. Antifa no es un grupo, punto. Con la excepción de activistas locales que coordinan acción antifascista contra supremacistas blancos. La forma en la que te identificas como Antifa es simplemente presentarte en un evento de supremacistas blancos para confrontarlos, y luego te regresas a hacer lo que sea que estabas haciendo. Si bien el actuar de Antifa se define básicamente por el uso de violencia contra los supremacistas, nunca han cometido un ataque terrorista, nunca han asesinado a nadie. Han golpeado gente, a veces malamente, y sí llevan a cabo tácticas negativas y contraproducentes, pero no son un grupo terrorista ni nada por el estilo. Hay muchísima desinformación y muchísima gente dispuesta a creerla porque confirma sus prejuicios. La cantidad de artículos que Snopes ha tenido que sacar desmintiendo bulos sobre Antifa es impresionante. Es que en este mundo de posverdad, los manipuladores han aprendido que pueden decir mentiras cada vez más descaradas, infundadas, absurdas e infamantes, y que no importa cuánto se refuten, cuánto fact-check se haga, siempre habrá quien las crea todas a pie juntillas. Y no, George Soros no financia Black Lives Matter ni Antifa. En la cultura conspiranoica de la derecha, ultra y normal si es que queda tal cosa, Soros se ha convertido en el chivo expiatorio al cual culpar de todo lo que les asusta.
Todos los movimientos sociales de los últimos años, todos los cambios culturales que hemos venido experimentando tan rápido, todas las protestas y manifestaciones pueden ser deslegitimadas y simplemente se satanizan como parte del complot orquestado por un judío malvado para destruir Occidente. Es decir, se trata de una conspiranoia típicamente fascista, y el pensamiento conspiranoico no es solo irracional, sino peligroso. Lo cierto es que en el contexto de las protestas por Black Lives Matter en 2020 sí hubo saqueos, incendios y otros actos que se podrían considerar vandálicos. No voy a condonar aquí los daños a propiedad público-privada, pero sí hay que entender que A, no son representativos del grueso del movimiento de protesta que se estaba viviendo en ese momento, y B, es un fenómeno difícil de evitar cuando se tiene un movimiento de masas así de amplio y un descontento social así de profundo. Además, C, no hay ni una sola evidencia de que células identificadas con Antifa hayan cometido estos actos, ni de que hayan sido organizados por nadie en particular. Todo apunta a que fueron los mismos habitantes de la localidad aprovechando el caos y una minoría de manifestantes radicales. De nuevo, Pete Cabbage explica lo siguiente. Hay más bien una presencia de anarquistas que de Antifa, pero la mayor parte de la violencia parece ser llevada a cabo por gente local. Antifa no ha tenido un rol importante en las protestas relacionadas con el asesinato de George Floyd. Como muchos grupos y movimientos diferentes han participado en algunas de las protestas, estoy seguro de que ha habido gente en ellas que también ha participado con Antifa. Pero no hay una presencia organizada de Antifa en estas protestas. No es realmente lo suyo. La información falsa tiene consecuencias reales. Personas comunes, ni siquiera ultraderechistas comprometidos, se tragan lo que les llega de los medios y caen en el pánico al creer que su país está siendo invadido por terroristas de extrema izquierda. Pero, ¿por qué esta obsesión con Antifa? ¿Por qué hacer de ellos precisamente un espantajo y chivo expiatorio? Michael Bray, autor de Antifa, The Anti-Fascist Handbook, opina que demagogos de derecha satanizan a Antifa para obtener ventajas políticas. Después de todo, ha sido con personajes como Trump, Le Pen, Bolsonaro, Salvini, que tanto el fascismo como la reacción en su contra han emergido en los últimos años. En Gringolandia, por ejemplo, los republicanos, que son cada vez más radicales, pueden acusar a los demócratas, que son unos liberales tibios en el mejor de los casos, de estar respaldando a Antifa, algo completamente absurdo. En The Conversation, Naomi Shalit nos explica que equiparar movimientos de protesta con terrorismo o extremismo violento implica numerosos riesgos para una sociedad democrática. Para empezar, socava uno de los pilares centrales de todo sistema democrático funcional, el derecho a la protesta. También sataniza el disenso legítimo para favorecer a una agenda secundaria, en este caso de Trump, quien en ese entonces pretendía pintar a las ciudades gobernadas por el Partido Demócrata como si estuvieran fuera de control. Cuando la administración de Trump amenazaba con designar a Antifa como una organización terrorista o con enviar fuerzas federales para suprimir protestas violentas, también estaba desviando recursos de otras amenazas de alto nivel. Estas incluyen al extremismo de derechas, que ya ha cobrado docenas de víctimas. Mientras la derecha concentra sus discursos en asustar al público con el fantasma de Antifa, los datos nos muestran una realidad muy distinta. La amenaza de grupos terroristas de extrema derecha ha estado creciendo en los últimos años, 55% a partir de la presidencia de Trump. Boogaloo Boys, Patriot Prayer, Proud Boys, milicias varias y en general todo el movimiento MAGA. Pero desde la Casa Blanca no se han tomado en serio las advertencias de agentes del FBI y expertos en seguridad doméstica. Un reportaje para el Times nos dice que el terrorismo de derechas es un problema global, que ha resultado en ataques devastadores desde Nueva Zelanda hasta Noruega, pero es particularmente peligroso en Estados Unidos, donde hay más armas per cápita que en ningún otro lugar del mundo. Una epidemia de tiroteos masivos, una rígida tradición de libre expresión que protege los discursos de odio y leyes que hacen difícil confrontar un movimiento disperso que existe principalmente en las sombras del ciberespacio. En tiempos de Trump, el Partido Republicano incluso repudió un reporte sobre el ascenso del extremismo de derecha de analistas del Departamento de Seguridad Nacional. El repudio vino porque el reporte señalaba a los conservadores y sus posturas ideológicas como puntos de partida hacia el extremismo. ¡Qué sorpresa! Eso no es lo peor. Las mismas fuerzas policíacas a lo largo y ancho de todo el país están infiltradas por milicias armadas y grupos de extrema derecha, como lo ha revelado un exagente del FBI en un reportaje para el Guardian.
Oficiales de la ley en Estados Unidos han estado vinculados con acciones de racismo militantes en más de una docena de estados desde el año 2000, y cientos de oficiales de policía han sido sorprendidos publicando contenido racista e intolerante en sus redes sociales. La policía en Sacramento, California, en 2018 trabajó con neonazis para presentar cargos contra activistas antirracistas, incluyendo algunos que habían sido apuñalados por los mismos neonazis. Un alguacil del condado de Orange y un policía de Chicago fueron sorprendidos portando símbolos de ultraderecha. En Washington, un oficial fue fotografiado posando con un grupo de milicianos. Policías de Filadelfia fueron filmados mientras permanecían tranquilos y dejaban que turbas armadas atacaran a manifestantes y periodistas. Con todo lo anterior, no es de extrañarnos lo que nos informa The Intercept acerca de cómo los informes de inteligencia de la policía alertaban que los actos de violencia y que el mayor peligro provenían de las milicias de extrema derecha, mismas que muchos policías recibían con los brazos abiertos. Mientras la Casa Blanca batía los tambores para reprimir un movimiento izquierdista sin líderes, oficiales de la ley a lo largo del país estuvieron compartiendo reportes detallados de extremistas de derechas que pretendían atacar a los manifestantes y a la policía durante las históricas protestas, como mostraron documentos filtrados. Entre el constante flujo de amenazas desde la extrema derecha estaban repetidos encuentros entre oficiales de policía y seguidores fuertemente armados de los llamados Bungalow Boys, que buscaban el enfrentamiento con la policía como una forma de desencadenar una nueva guerra civil. Con mucho del aparato policial cazando a Antifa, esas aspiraciones violentas parecen haberse materializado en una serie de ataques en California que dejaron a 2 oficiales muertos y varios otros heridos. Si se adentran en la historia del fascismo, verán que la policía siempre jugó un papel fundamental en su ascenso, haciéndose de la vista gorda ante las acciones de los fascistas o de plano atacando a los que serían sus víctimas y opositores. Para empeorar las cosas, contribuyen quienes quieren verse como centristas racionales y moderados, que trazan falsas equivalencias entre una extrema derecha que está matando gente y tiene abiertos planes de exterminio, y una izquierda que simplemente pretende oponerse a todo ello, pero que ha ido demasiado lejos para el gusto de algunos. Todo esto contribuye a crear un ambiente de suspicacia y recelo contra Antifa mientras se ignora o minimiza el verdadero peligro. Bueno, pero ¿por qué todo esto es importante? Aquí he hablado principalmente de Estados Unidos, pero el fenómeno del ascenso del fascismo es global, como también lo es la organización de diversas resistencias para oponérsele, muchas de las cuales se identifican como Antifa. Eso incluye a América Latina. Desde hace unos meses he estado buscando material en habla hispana sobre Antifa. En su mayoría, sobre todo en YouTube, son contenidos infamantes que difunden los mismos tópicos y desinformación que circula en inglés. Es claro que los influencers de derecha en la hispanósfera están muy interesados en el asunto y quieren que cierta narrativa sea la que predomine. Lo malo es que casi no existe material en español que sirva de contrapeso. Entonces, si Antifa no es una secta extremista con miembros infiltrándose por todas partes y a punto de tomar el poder mediante un golpe de estado comunista, ¿qué es? Antifa es un concepto, un ideal con el cual individuos y grupos se identifican y se reconocen por valores en común, principalmente la resistencia contra el fascismo en todas sus formas y por cualquier medio que sea necesario. No se puede ser miembro de Antifa en sentido estricto. Pueden una o varias personas identificarse como tales, pero el grado de esa identificación puede variar, desde simplemente adoptar sus símbolos y eslóganes, pasando por difundir información, hasta organizarse en grupos para actuar. Antifa no es una creación nueva, es tan viejo como el fascismo mismo y tiene una historia fascinante, a menudo heroica a lo largo de casi un siglo. Pero de eso es de lo que hablaremos en el próximo video. Hola, muchas gracias por escuchar y sobre todo muchas gracias a mis mecenas en Patreon. Ustedes también pueden ayudarme a hacer crecer este proyecto con una ayudadita allí. Y si no, pues con suscribirse, compartir, darle like, comentar, eso es más que suficiente. También les invito a que me visiten en mis otras redes, principalmente mi blog en Blogspot. Y bueno, también estoy en Facebook, en Twitter y en TikTok últimamente, donde estoy subiendo fragmentos de estos videos. Hasta la próxima y nos vemos. Sigan resistiendo.